Introducción. De acuerdo con Drunkers, en 1999, uno de los procesos cognitivos más cautivantes por su complejidad, diversidad y belleza es el lenguaje. Ahora bien, Gleitman y Newport en 1995 y posteriormente junto con Bloom en 1999 enuncian que todos los niños, entre comillas, normales, desarrollan un dominio de alto nivel de su lengua materna durante los primeros años, por lo que podemos asumir que todos contamos con las estructuras biológicas que nos permiten desarrollar formas particulares del lenguaje. Sin embargo, los autores plantean la duda de ¿qué sucede en el cerebro de las personas que hablan más de una lengua? Según los autores, el interés por estudiar las bases neurobiológicas del bilingüismo nace principalmente de los primeros estudios de casos sobre pacientes bilingües con afasias y su recuperación. Esto fue detallado por Peters en el 1895. Más adelante, Paradis y Goldblum en 1989 detallan características de recuperación de dichos pacientes, instituyendo la idea de que la lengua materna, denominada L1, y la segunda lengua, denominada L2, tienen representaciones corticales diferentes. Recientemente, el aumento de personas que hablan más de una lengua, de acuerdo con Faure en el 2001, se presume que es más del 50% de la población mundial, sumado al creciente interés por las minorías, se han dirigido las investigaciones respecto a la búsqueda de datos empíricos que apoyen los constructos teóricos actuales. Por su parte, Paradis en el 2000 destaca que al menos dos puntos de relación con lo anterior. El primer punto es que el rol de las estructuras cerebrales subyacentes a la competencia lingüística, el conocimiento metalingüístico y el aprendizaje. El segundo punto es la exploración de los correlatos neuroanatómicos y neurofisiológicos de las funciones particulares del lenguaje, tales como el switching o mecanismos de cambio, mixturas y traducción simultánea, apuntando hacia el informar métodos de rehabilitación del lenguaje. En el presente video, basado en el artículo Bilingüismo, hallazgos y repercusiones metodológicas en neurociencias, publicado en la revista chilena de Neuropsicología de la Universidad de la Frontera de Santiago de Chile, abordará la revisión de algunas de las publicaciones más recientes en neurociencias sobre el bilingüismo, tanto sobre los sustratos neuroanatómicos como reportes comparativos de los rendimientos de los sujetos mono, bi y multilingües en tareas relacionadas con el lenguaje, de manera que se evidencie un contraste de resultados y una posterior discusión en torno a ellos. Conceptos claves. Resonancia magnética funcional. Este mide los pequeños cambios de flujo sanguíneo que ocurren con actividad del cerebro. Puede utilizarse para examinar la anatomía funcional del cerebro, determinando las partes que están manejando funciones críticas. Asimismo, sirve para evaluar los efectos del derrame u otras enfermedades y guiar el tratamiento cerebral. La resonancia magnética funcional puede detectar anormalidades dentro del cerebro que no se pueden encontrar con otras técnicas por imágenes. Tomografía por emisión de positrones. La tomografía por emisión de positrones utiliza pequeñas cantidades de materiales radioactivos denominados radiosondas o radiofármacos en una cámara especial y una computadora, con el fin de evaluar funciones de tejidos y órganos mediante la identificación de cambios de nivel celular. La tomografía por emisión de positrones puede detectar las manifestaciones tempranas de enfermedades antes que otros exámenes por imágenes. Potenciales relacionados con acontecimientos discretos, PRADS. Cuando el interés se centra en conocer una respuesta cerebral generada por aparición de un estímulo puntual, lo más adecuado es utilizar la metodología de registro de los PRADS. Esto representan cambios rápidos que producen una actividad electromagnética cerebral generados por diferentes grupos de neuronas tras cualquier evento discreto. Los componentes, ya sean picos o fluctuaciones de un PRAD, reflejan la respuesta de un grupo de neuronas en un momento determinado y por tanto representan diferentes procesos cognitivos subyacentes en esta actividad cerebral. Respecto a los diversos procesos cognitivos que se dan en el registro de la actividad neuronal, se hace difícil delimitar el significado funcional de los componentes de los PRADs. A pesar de que el estudio comparativo de los correlatos neurobiológicos de sujetos bilingües y sujetos monobilingües partió de la hipótesis de la diferencia, la literatura científica más reciente apunta hacia un sustrato cortical compartido para la lengua materna y la segunda lengua. Sin embargo, aún existe controversia sobre este tema y los datos siguen siendo contradictorios. Para tal fin, analizaremos algunos casos de investigaciones recientes con respecto al bilingüismo. El primer caso que analizaremos lo tomaron Jess y Coles en el año de 1999. Buscaron representaciones corticales convergentes para el procesamiento semántico en personas que hablan más de un idioma
utilizando medidas de resonancia magnética funcional. Registraron la actividad cerebral de 8 sujetos bilingües, en este caso tenían como lengua materna el inglés y como segunda lengua el español, mientras realizaban dos tipos de tarea, una semántica y una no semántica. Se observó sobre el análisis de los datos una mayor activación del giro frontal inferior izquierdo al comparar tarea semántica con no semántica en el procesamiento de palabras en inglés. En comparación, se observó activación más débil en el giro frontal inferior derecho. La activación cerebral para las tareas de procesamiento semántico de palabras en español mostró el mismo patrón. Se encontraron unos pocos píxeles de diferencia por cada participante, sin embargo de manera esparcida, no sistemática y no significativa estadísticamente. Otro estudio publicado el mismo año es el de Klein y Coles, el cual se utilizó tomografía por emisión de positrones para evaluar la organización cerebral en sujetos bilingües tardíos. En este caso se trabajó con 7 sujetos bilingües tardíos cuya lengua materna era el mandarín y su segunda lengua el inglés. En este estudio, los resultados muestran un incremento del flujo sanguíneo cerebral en la corteza frontal inferior izquierda, frontal dorsolateral, temporal y parietal para ambas lenguas, las cuales no muestran diferencias significativas frente a la comparación directa entre generación de verbos y repetición de palabras en ambos lenguajes. La comparación intrasujeto para las tareas experimentales para la lengua materna y la segunda lengua tampoco reveló diferencias significativas estadísticamente. Este estudio se contrasta con el anterior por lo diferente de los idiomas y por la edad de adquisición de la segunda lengua. Estos resultados permiten que los autores afirmen que hay un sustrato neuronal compartido incluso para lenguas tan distintas como el mandarín y el inglés. Por su parte, Chi y Coles en el año de 1999 agregaron una variable importante al llevar a cabo un experimento en el cual incluyeron tanto bilingües tempranos como tardíos, frente a una tarea de generación de palabras mediante resonancia magnética funcional. La actividad cerebral de 15 bilingües tempranos y 9 bilingües tardíos fue registrada. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las localizaciones de los pics ni en la activación asimétrica hemisférica en las áreas prefrontales del lenguaje. Tanto los bilingües tardíos como los tempranos mostraron patrones similares de activación y no existieron diferencias significativas entre las áreas corticales activadas por el mandarín y el inglés. Un estudio más reciente, realizado por Hasegawa y Coles en el año 2002, sugiere que existe una sobreposición cortical importante en el procesamiento auditivo de oraciones del inglés y el japonés. Este estudio de resonancia magnética funcional se llevó a cabo con 10 sujetos hablantes nativos de japonés, los cuales tenían un dominio moderado del inglés. Los investigadores reportaron que no obstante la sobreposición de las áreas corticales activadas, se observó mayor activación en las oraciones en inglés, lo cual ellos atribuyen como el reflejo de la mayor demanda cognitiva, más que como evidencia de áreas específicas para la segunda lengua. El equipo reportó encontrar mayor activación en la región temporal izquierda del cerebro en sujetos que tenían menor fluidez en la segunda lengua. De la misma manera se basaron en la evidencia de que por sobre la mayor activación de la estructura clásica del lenguaje, los resultados muestran un mayor y más consistente efecto del lenguaje en las regiones asociadas al subsistema de la memoria de trabajo, tales como giro supramarginal izquierdo y del surco presental izquierdo, entre otros. Un año más tarde, de Blazer y Coles, a través de un estudio con tomografía por emisión de positrones, encontraron hallazgos similares con el objetivo de controlar la variable dominio. 11 sujetos hablantes nativos de holandés y que tenían un buen dominio de francés. Se utilizó un sistema de palabras cognates y no cognates. Cognates son las palabras relacionadas en dos idiomas que son reconocidas por adultos más rápidamente que las que no están relacionadas con otro idioma, que son llamadas no cognates. Los resultados de esta investigación están en la línea de los sustratos compartidos para las dos lenguas, ya que no se encontraron diferencias significativas entre cognates de la segunda lengua, cognates de la lengua materna y no cognates de la primera lengua. Sin embargo, y al igual que estudios anteriores, las pequeñas diferencias que se hallaron entre ambos lenguajes tuvo relación con las palabras no cognates en francés, relacionadas a su vez con un menor manejo y mayor esfuerzo. Esos 5 estudios anteriores convergen en sus resultados sobre el sustrato anatomocerebral compartido por las diferentes lenguas, todos ellos con pruebas termodinámicas, resonancia magnética funcional o tomografía por emisión de positrones, las cuales entregan información detallada sobre las estructuras corticales y subcorticales que participan en el procesamiento de un tipo específico de información.
pero al mismo tiempo algunos de estos estudios han encontrado ciertas desviaciones no significativas, las cuales han sido atribuidas a diferencias en el dominio del idioma en cuestión y en consecuencia al esfuerzo que el procesamiento de tal información demanda. Una propuesta interesante es la que hace el equipo de Tan y Coles en el año 2003 a través de dos experimentos. El primero se llevó a cabo con sujetos bilingües, hablantes de chino, que adquirieron su segunda lengua, el inglés, a los 2 años aproximadamente. Mediante el análisis de los datos obtenidos con resonancia magnética funcional, los autores plantearon que los sistemas neuronales del procesamiento fonológico de una segunda lengua son moldeados por los mecanismos neurales que subyacen a la lengua materna. Estos resultados demostraron que en el procesamiento fonológico de caracteres del chino, las estructuras involucradas fueron el giro frontal medial izquierdo y el giro parietal posterior izquierdo, regiones corticales que están relacionadas con la memoria de trabajo espacial, la representación espacial de la información y con la coordinación de recursos cognitivos como sistema ejecutivo central. A modo de contraste, el segundo experimento fue realizado con sujetos que solo hablaban inglés y los resultados son coherentes con un abundante cuerpo teórico que muestran que áreas como el giro temporal medial superior izquierdo y la corteza frontal inferior izquierda están implicadas en el procesamiento fonológico de palabras hecho por monobilingües del habla inglesa. Los resultados de ambos estudios revelan que existe una diferencia importante entre las representaciones corticales subyacentes al procesamiento de la información fonológica por parte de hablantes nativos de inglés y chino. Los autores sugieren que los sujetos bilingües aplican el sistema de procesamiento fonológico de su lengua materna a su segunda lengua. Un estudio con medidas electrofisiológicas y medidas comportamentales que tuvo como objetivo comparar el desempeño de bilingües disléxicos y bilingües normales, en este caso la lengua materna era el hebreo y la segunda lengua el inglés, frente a tareas de lectura llevado a cabo por Oren y Bresnitz en el año 2004, también aporta evidencia sobre el sustrato neuronal del bilingüismo. Los resultados indican que los lectores disléxicos son significativamente más lentos y aciertan menos al compararlos con los lectores normales, esto tanto para la lengua materna como para su segunda lengua. En otro estudio del equipo Dennis Klein y Coles en el año 2006, utilizando resonancia magnética funcional adaptativa, se encontraron poblaciones neuronales fundamentalmente compartidas entre la lengua materna y la segunda lengua, aunque al mismo tiempo sugieren que existen ciertas poblaciones de neuronas que actúan de manera independiente. Este estudio se llevó a cabo con 16 sujetos bilingües, cuya lengua materna era el inglés y su segunda lengua el francés, que aprendieron su segunda lengua a temprana edad, es decir, en un promedio de los 7.8 años, los cuales fueron divididos en dos grupos. Fueron sometidos a un total de 8 tareas experimentales. Los resultados muestran activación similar en las tareas experimentales, especialmente en el giro frontal inferior izquierdo y en el giro temporal superior bilateral. Todo esto sustenta la idea de que existen muchas estructuras comunes y al menos en el dominio del léxico los sustratos neurales de la lengua 1 y lengua 2 son compartidos. Sin embargo, existen algunas diferencias, por ejemplo, las tareas de traducción dependiendo de la dirección. A través de un meta-análisis, Abutalebi y Green en el año 2007 encontraron representaciones neuronales convergentes para la lengua materna y una segunda lengua adquirida. Se basaron en la evidencia de estudios de neuroimagen en combinación con estudios sobre afasia, a partir de los cuales argumentan que, primero, existen redes neuronales comunes subyacentes a L1 y L2, también que tanto estructuras corticales como subcorticales participan en el control del lenguaje y la selección léxica, que en tales estructuras existen una competición por el control de la respuesta a través de la lengua materna versus la segunda lengua, y que la inhibición es el mecanismo clave en el control del lenguaje y la selección léxica. Asimismo, el trabajo de Proverbi y Coles en el año 2007 es coherente con el cuarto punto expuesto por Abutalebi y Green, al sugerir que el fenómeno de la interferencia entre lenguajes que se observa en los sujetos bilingües se debe a que existen mecanismos de cambio para controlar cada lengua. Este equipo llevó a cabo dos experimentos. El primero fue un estudio con 34 sujetos, 19 subdivididos en dos grupos experimentales y 15 para el grupo de control, en el cual se compararon los tiempos de reacción en tareas de lenguaje, o TRS. El segundo experimento reclutó a 8 intérpretes simultáneos altamente especializados, 4 italiano-inglés y 4 italiano-inglés-alemán, para los cuales también se compararon los TRS. Los resultados de estos experimentos indican que la interferencia es menor cuando un idioma tiene un estatus especial, como por ejemplo aprendido antes de la pubertad,
Sin embargo, y por sobre estas diferencias, la evidencia muestra que los sistemas lingüísticos no son independientes y que en realidad funcionan mediante un switch, que probablemente es responsable del control de tareas en el dominio lingüístico e incluso en otras. Otro estudio que podría adscribirse en la línea de la diferencia de organización cerebral distinta en bilingües y monobilingües es el que llevó a cabo Hausmann y Kors en el año 2004. Los hallazgos de este estudio con datos comportamentales muestran que a diferencia de los sujetos monobilingües, que mostraron marcadas asimetrías para tareas verbales de emparejamiento de palabras y no verbales de discriminación con estímulos faciales, los sujetos bilingües muestran una disminución de tal asimetría, específicamente una reducción de la ventaja del hemisferio derecho para discriminación facial. Por lo anterior, Hausmann y Kors aseguran que la adquisición de una segunda lengua tiene como consecuencia importantes cambios en varias áreas corticales y por tanto afecta a la organización cerebral sobre incluso otras funciones. Sin embargo, los autores reportan que los resultados demuestran la organización funcional para L1 y L2 que están muy relacionadas y que bilingües y monobilingües no difieren significativamente en el patrón de asimetría para tareas verbales, manteniendo la predominancia izquierda. Los resultados de esta investigación apoyan la idea de que aprender una segunda lengua altera la asimetría cerebral del lenguaje. Aún así, mono y multilingüismo están probablemente localizados en distintos niveles del mismo sistema cerebral del lenguaje. Otra investigación que incluye una variable interesante es la llevada a cabo a través de dos experimentos con medidas comportamentales por Bialystok y Kors en el año 2007. Se reportaron rendimientos distintos para bilingües y monobilingües en tareas de acceso léxico. Según los autores, las variables amplitud de vocabulario y control ejecutivo jugarían un importante rol en el desempeño de tales tareas. Los resultados mostraron que cuando se controla la variable de la amplitud de vocabulario, los bilingües tienen un mejor desempeño que los monobilingües, a diferencia de lo reportado en estudios en los cuales no se controló la variable. En un estudio de caso, Mainzer y Kors, en el año 2007, observaron la recuperación de un paciente bilingüe temprano. A los 3 años de edad hablaba francés y alemán fluido. Luego, durante la educación secundaria, adquirió italiano e inglés, quien presentaba una afasia crónica. A través de resonancia magnética funcional, la actividad cerebral relacionada con el desempeño de tareas con lenguaje fue registrada en dos momentos. El primero, 32 meses luego de la lesión, y el segundo, posterior a un entrenamiento de lenguaje, intensivo y a corto plazo. Datos anteriores con medidas comportamentales mostraron una recuperación selectiva del idioma alemán asociado además a un incremento de la activación funcional cerebral comparado con el desempeño en francés. Luego del entrenamiento se observaron cambios en las medidas comportamentales y en las hermodinámicas, con un incremento del desempeño en alemán. Sin embargo, no se observó generalización a la lengua no entrenada. Según los autores, estos resultados son evidencia contundente de la influencia del uso en la recuperación de las funciones expresivas de una lengua específica en pacientes afásicos. Por último, con una lógica distinta pero no menos importante, un artículo muy controversial y revelador no solo para las neurociencias del bilingüismo, sino que en general para todo quehacer científico es el de Michael Paradis del año 2006, publicado en el número 19 del Journal of Neurolinguistics, en el cual pone en tela de juicio muchas de las conclusiones a las que se puede haber llegado sobre las bases neurobiológicas del bilingüismo. Paradis, de amplia trayectoria en el tema, muestra cómo diversos autores en diversas revistas de divulgación utilizan citas erróneas, malas interpretaciones, imprecisiones e incluso falsificaciones en el ámbito de las neurociencias. Por ejemplo, autores citan artículos que no existen, o que existen pero son absolutamente irrelevantes, o incluso que dicen lo opuesto a lo que se supone que deben dar soporte. Este artículo se divide en 6 partes denominadas citas aberrantes, citas irrelevantes, citas selectivas, perpetuación de mitos, desinformación y confusiones. Paradis refiere como objetivo central de tal publicación el poder generar en la comunidad científica la suficiente sensibilidad hacia el trabajo riguroso y el ojo crítico frente a la enorme cantidad de información que se encuentra disponible en la actualidad. A medida que los estudios utilizan métodos de registro y análisis más sofisticados y complejos que proporcionan información más precisa sobre los lugares que participan en mecanismos asociados con el procesamiento del lenguaje, los resultados y conclusiones parecen converger con investigaciones previas, donde se plantea que no existen diferencias significativas entre la actividad o la localización de las áreas cerebrales registradas durante tareas relacionadas con L1 y L2. Sin embargo,
los estudios reportan pequeñas diferencias no significativas, atribuidas generalmente a un mayor esfuerzo en el procesamiento de la información. Además, también es importante destacar que, de los diseños experimentales y en particular las variaciones que se incluyan o excluyan en una investigación, dependerá la naturaleza de los resultados y sus interpretaciones posteriores. En este sentido, los estudios que encuentran diferencias significativas parecen aportar más a una mejor formulación de las tareas y diseños experimentales que dar una respuesta consistente a la pregunta sobre la representación de L1 y L2. A medida que los datos convergen sobre la falta de diferencias significativas en los datos sobre representación macroanatómica y sobre la constante presencia de diferencias no significativas ni sistemáticas en niveles microanatómicos, es que cabe plantear la pregunta sobre el foco de una investigación, en la cual los avances tecnológicos nos brindan la oportunidad única de conectar los dominios cognitivos y neurales. Sin embargo, y como lo plantean DeJane, Lamberts y Cohen en la introducción al capítulo 5 del lenguaje, cerebro y desarrollo cognitivo, no es simplemente un asunto de ser capaz de encontrar las localizaciones precisas de los circuitos neuronales subyacentes a las funciones cognitivas. En su lugar, una vez estas son localizadas, deben ser analizadas con sus modos de operación y principios de codificación para hacerlas realmente accesibles a la investigación. Ciertamente, la investigación relacionada a los sustratos biológicos del lenguaje, en especial la concerniente al procesamiento bilingüe, lleva al planteamiento de interesantes preguntas. Por ejemplo, tomando en cuenta que existe evidencia de que la activación de ciertas áreas que se relacionan con una segunda lengua también lo hacen con tareas que implican un incremento del control ejecutivo y que además se correlacionan con el dominio del lenguaje, es oportuno plantear las siguientes preguntas. ¿Cuál es la naturaleza de L2 en el término de proceso cognitivo? ¿Podría este proceso estar siendo modulado por otros sistemas distintos a los del lenguaje? Por último, es importante destacar el llamado que hace Paradise frente a la distorsión de la información en investigación relacionada con la neurociencia, la cual puede sintetizarse en mantener las críticas radicales que constituyan una condición necesaria para el progreso científico. De acuerdo con las investigaciones de bilingüismo revisadas en este artículo, la diversidad de resultados en torno a este tema desde una perspectiva neurocientífica es muy amplia. No obstante, parece obvio que investigaciones con diseños experimentales diferentes que emplean distintos instrumentos y diferentes niveles de medición den como resultado datos de distintas naturalezas. En este sentido, Seidmos y Cole plantean que el interrogante sobre la divergencia en las ideas de los resultados de investigaciones en bilingüismo pudiese encontrar respuesta en las diferencias de los procedimientos y metodologías, más que en las características particulares del fenómeno en sí. Sobre la base de la diversidad de estos resultados, al parecer la convergencia en los términos de la valoración e interpretación de los datos es cada vez mayor, en relación con años atrás. La mayoría de las investigaciones convergen principalmente en que es muy difícil asegurar que existen sustratos neuroanatómicos diferentes para L1 y L2 o incluso L3, pero al mismo tiempo es posible encontrar ciertas diferencias entre grupos bilingües versus monolingües e intrasujetos, en tareas con lengua materna versus segunda lengua, en aspectos tales como la activación funcional y estructural en el caso de las pruebas hemodinámicas, como también en el rendimiento, como es el caso de las mediciones conductuales y de patrón temporal de activación en pruebas de electrofisiología. Otro aspecto en el que coinciden los investigadores es en la relevancia de las disposiciones experimentales, ya sea referidas a las tareas como el uso de palabras, oraciones, discursos, entre otras, como a las características de los sujetos, es decir, si estos son bilingües tempranos o tardíos, así como los diferentes niveles de dominio de la lengua. Esto apuntando especialmente a la capacidad que tengan los resultados de ser generalizados.
Por esta razón, es de esperar que investigaciones futuras, a través de pruebas precisas y diseños adecuados, encuentren evidencia suficiente que ayude a corregir los antiguos modelos psicolingüísticos y a formular nuevos modelos que expliquen mejor el funcionamiento y las modalidades de un proceso tan complejo como el lenguaje.